Bien, este video podríamos denominarlo Recuerdos, Alzheimer y Conciencia. Para empezar vamos a decir lo siguiente. Nosotros vimos en el video pasado que el cerebro no es un límite para la mente, porque puede crecer de varias maneras, tanto generando nuevas células como generando nuevas conexiones y generando conexiones secundarias, terciarias, cuaternarias, etcétera, con lo cual prácticamente puede crecer indefinidamente por principio o en principio. Sin embargo, hay que decir que la mente no siempre utiliza el cerebro. O sea, que la mente puede dejar de utilizar el cerebro. Y en esos casos vamos a ver problemas en los recuerdos y vamos a ver problemas en la planeación. Y vamos a ver problemas en la estructura misma del cerebro. O sea, regresiones y faltas. Para empezar, es bueno recordar que nosotros tenemos tres cerebros básicos. Un cerebro reptiliano, que va hasta, digámoslo, el tronco encefálico y que está regulando casi que todo el comportamiento motriz y todo aquel comportamiento, digamos, de equilibrio que integra el cerebelo. Ese cerebro reptiliano, por supuesto, no necesita ni conciencia ni una elaboración de afectos y de sentimientos, porque ni siquiera tiene las estructuras adecuadas para hacerlo. Luego vendría el cerebro límbico, que es el cerebro emocional, el que propiamente nos hace animales mucho más sociales y que nos vincula como animales de grupo y como animales de una característica que ya no es solamente el individuo sobreviviendo o subsistiendo, sino que es el individuo planteándose en grupo esa subsistencia inclusive la reproducción y la continuidad de la especie y del grupo. Pero después vendría el cerebro superior, o sea, la corteza, el neocórtex, que sería nuestro tercer cerebro y en donde sí aparecen los niveles básicos de conciencia y donde aparecería lo que podríamos denominar la identidad y el yo y la unicidad, digamos, integral de la mente. Sin embargo, nosotros podemos ver en la vida ordinaria que mucha gente no utiliza ni siquiera ese tercer nivel de una manera adecuada. Vamos a volver a trabajar un caso que yo digamos, he trazado en otros videos, pero que me gustaría hacerlo con detalle en este. Se trata de la tarea normal para una ama de casa o para un hombre que viva solo, de lavar todos los cubiertos y todos los, digamos, implementos que ha puesto después de una hora de alimentación, por ejemplo, después de la comida o después del almuerzo. Se llena la poceta de trastos, de platos, de ollas, de cubiertos, etc. Y la tarea consiste en lavar esos implementos. ¿Qué ocurre en la vida ordinaria? Porque hay que entender bien que la mayor parte de la gente encara esa tarea de una manera mecánica. Basta con que haya lavado varias veces, que varias veces haya cogido el jabón, la esponja, haya, digámoslo, enjabonado la esponja adecuadamente, con ella haya después cogido cada plato, o cada olla o cada cubierto, lo embadurna de jabón y luego pone todo al agua, en un chorro, para quitarle el jabón y los desperdicios que hayan sido removidos. El asunto es que normalmente después de que una persona ha hecho eso varias veces, muy poquitas veces inclusive, ya el organismo incorpora, digamos, la rutina y tiene una memoria motriz de cómo hacerlo.
Y por eso la mayor parte de la gente encara esa tarea sin atender y sin aprender de lo que está haciendo en cada caso, sino que simplemente empieza a lavar y mientras tanto suelta su mente a pensar en otra cosa. Digamos, fácilmente es una señora que se pone a pensar en la última pelea que tuvo con el esposo, en la infamia que le hizo, no sé qué. Y entonces en ese caso está utilizando el cerebro, digámoslo, reptiliano, motriz, completo, coordinado por el cerebelo perfectamente, con todos los movimientos necesarios para ir evacuando la loza y los cubiertos. Y mientras tanto está utilizando el sistema límbico, digámoslo así, porque está reviviendo la rabia, el rencor, la impotencia que sintió ante su esposo y no sé qué, y está reviviendo los episodios de la última pelea, cómo empezó la pelea, cómo transcurrió, cómo finalizó, en fin, está usando inclusive el hipocampo, que es la parte donde se reprocesan, digamos, los recuerdos recientes. Entonces, está utilizando cerebro medio, pero definitivamente no está aprendiendo nada ahí de la tarea, ni está planeando algo nuevo y por lo tanto no está usando para nada el cerebro superior o la corteza o el neocortes. Si pudiéramos medir en ese momento, la persona le pusiéramos a hacer un TAC cerebral, nosotros veríamos que la corteza prefrontal, que es la que forma objetivos, la que planea, la que organiza las acciones en el tiempo y en el futuro, está absolutamente quieta, o sea, está sin actividad. ¿Por qué? Porque no está planeando, no está utilizando los recuerdos para ubicarse en un futuro, no, nada, no está haciendo nada de eso. Y la prueba real es que cuando nosotros al final de la tarea le hacemos una pregunta sobre algo muy específico, por ejemplo, le preguntamos, hombre, ¿usted lavó el cucharón de palo que yo traje ayer? Y la persona no tiene conciencia. Entonces es muy seguro que diga, pues si eso estaba ahí, sí con seguridad lo lavé porque yo lavé todo lo que había ahí en la poceta. Pero no recuerda absolutamente nada en concreto de ese instrumento. Muy distinto cuando una persona lo hace utilizando los tres cerebros, digámoslo, de una manera integrada. Por ejemplo, si la persona coge la tarea y dice, bueno, voy a hacerla con amor, porque me interesa mucho que mi familia, mis hijos, mi esposo, si es la señora la que está lavando, o mi esposa, si es el señor el que está haciendo el oficio, me interesa mucho que sientan que yo me ocupé de que sus cubiertos estuvieran limpios y sus platos absolutamente desprovistos de cualquier desperdicio y desprovistos de cualquier huella que pueda indicar que fueron mal lavados o mal secados o mal cuidados. En todo caso, yo lo hago amorosamente y fuera de eso lo voy a hacer con un criterio de efectividad. Voy a fijarme cuánto me demoro lavando todo el lote de cubiertos y utensilios, para darme cuenta cuánto se demora más o menos aproximadamente esta tarea y tener en cuenta eso para cuando haga una planeación de trabajo en la casa. Entonces empiezo a hacer la tarea con mucho y con una plena integración. Por ejemplo, puedo darle un criterio ordenado y decir, voy a coger todo lo que sea que me ocupe más espacio primero. Además, que miro a la poceta, veo que me ocupa más espacio, eso es lo primero que cojo y procedo despacio a lavarlo. Voy a utilizar muy bien, voy a mirar muy bien que sí remueva todos los residuos y voy a utilizar mi tacto para darme cuenta que sí removí también el jabón después cuando ponga el cubierto o el plato o la olla al chorro de agua. Entonces, observen este proceso, que es una cosa muy, muy importante. Vamos a coger una sola percepción, la percepción visual. ¿Por qué? Porque esto lo vamos haciendo como si fuera muy natural y como si no tuviera que hacer un esfuerzo,
Pero resulta que por dentro lo que está pasando es una cosa extraordinaria, porque es que miren, el ojo tiene dos fotorreceptores claves. Tenemos por un lado unas terminales que llamamos bastones. En cada ojo son unos 130 millones de bastones. Y tenemos unos 7 millones de conos. Esos conos y esos bastones se utilizan para ver distintas cosas. Por ejemplo, los bastones básicamente son responsables de la visión periférica y nos permiten detectar también el movimiento. Por ejemplo, sabemos que los dinosaurios no ven si no hay movimiento, que solamente cuando se mueve la presa ellos lo ven. Eso es un uso de los bastones, de su retina. Ahora, los conos, a su turno, nos permiten ver, son, digamos, responsables de la visión fina nuestra. Vemos la forma de una presa, por ejemplo, si es el caso, o de un objeto, y la fórmula, la delimitación de la forma, depende de esos conos. Y depende también de la percepción de los colores que yo vea en esos conos. Esos conos son los que detectan los distintos colores. Y si los conos empiezan a fallar, o en número, o en vitalidad, empiezan a degenerarse, por ejemplo, los colores ya los vamos a ver mucho más opacos, menos claros. Y resulta que los bastones también están adecuados para la percepción de la luz y la oscuridad. Son los que nos permiten ver de noche. Entonces tienen unas diferencias muy importantes. Pero miren las velocidades. Por ejemplo, esas impresiones que reciben los conos y los bastones van al nervio óptico y llevan información. Cada unidad de información se llama bit o byte y lleva hasta 9 millones de bytes por segundo. O sea, imagínense la cantidad de información por un segundo que lleva el nervio óptico. Ahora bien, el procesamiento de esa información, que se convierte básicamente en energía, en electricidad, se hace en el lóbulo occipital, allá atrás del cerebro. Y hay áreas específicas para cada procesamiento. Por ejemplo, hay un área que se llama el área V de visión 1, donde se ve la forma. Por ejemplo, el cucharón que tengo en la mano. La forma del cucharón lo veo ahí, en esa zona. Eso me detecta casi como si fuera una máquina, una máquina de fotografía, casi como una pantalla, muy parecida a la forma real del cucharón. Pero después de eso viene, por ejemplo, la percepción estereoscópica, lo que me hace verla en tercera dimensión, que es más profundo, que está más adelante, que está por los lados, en fin. Esa visión estereoscópica se hace en otra zona distinta de la zona V1, se hace en la zona V2. Y esa es la percepción de la tercera dimensión. Luego viene la percepción de la distancia. ¿A qué distancia tengo el cucharón cuando le estoy sometiendo al chorro de agua? Esa percepción de la distancia tiene que ver mucho con la percepción de las sombras y la distribución de la luz. Y se hace en otra zona distinta, la zona V3. Y en otra zona, que es la zona 4, la zona V4, se procesan los colores. Entonces yo veo que es un asunto básicamente marrón, oscuro, tipo color madera de cedro. Y bueno, yo eso lo proceso en el área V4. Y también el movimiento. Yo percibo el movimiento que estoy haciendo con el cucharón y que lo estoy poniendo al chorro y con otra zona distinta, que es la V5. Fíjense bien,
esos procesamientos de distintos elementos de la percepción se van a zonas muy especializadas del lóbulo occipital, de la corteza occipital. ¿Qué pasa después con esa información así que ya ha sido, digámoslo, procesada analíticamente? Se va directo al hipocampo, se va directo a la corteza prefrontal primero, a lo que llamamos el circuito dorsolateral, que es donde está, digamos, todo lo que es el procesamiento ejecutivo, donde formamos objetivos, evaluamos el logro de objetivos, elaboramos estrategias, solucionamos problemas, en fin. Y que básicamente es el asiento de la conciencia. Y en ese momento es donde vemos el cucharón. Ahí es donde lo vemos en cada instante de su proceso de limpieza. Y de ahí se pasa, ahí sí, al hipocampo. De ahí esa información va al hipocampo. El hipocampo tiene hasta 24 horas como para recuperarlo, para mantenerlo en reserva, para poderlo usar en una memoria de trabajo si lo necesita volver a ver, en fin. Y resulta que después de esas 24 horas, eso se vuelve otra vez a descomponer y va a los distintos cerebros, a las distintas cortezas. Fíjense bien, esa descomposición de la percepción es demasiado importante y es un trabajo muy arduo, del cual nosotros no somos conscientes. Eso se va haciendo allá mientras nosotros estamos lavando aquí sin darnos cuenta de todo el procesamiento que se está generando allá, de todas las actividades, descomposiciones, desagregados, procesamientos, envíos, después reunión otra vez, utilización del recuerdo para cualquier cosa, para cualquier fin. Pero es importante entender que eso se descompone y se almacena descompuesto, porque es lo más económico para después poderlo utilizar en un plan hacia futuro. Piensen en un taxista londinense que tiene que, cada carrera que le contratan, tiene que visualizar toda la ruta, por dónde se va a ir, dónde tiene que parar, dónde hay semáforos, dónde hay doble vía, dónde la vía es única sola, dónde hay wrong point, pero además tiene que visualizar todas las estructuras históricas, por ejemplo, estatuas, castillos, todos los recuerdos históricos importantes, monumentos que tenga en su recorrido la ciudad, porque él debe por lo menos estar en capacidad de contarle al cliente, si se lo pregunta, cuál es el origen de ese monumento, cuándo fue construido, qué conmemora, etc. Entonces, fíjense bien, si la persona tuviera que recordar cada una de las experiencias que tuviera al conducir su taxi completa, sería muy difícil. Pero si está desagregado en elementos, entonces él puede ligar esta carrera que va por esta calle, voltea por otra que no ha transitado todavía o que no ha transitado frecuentemente, pero que sí la transitó en algún momento de su entrenamiento, llegar a otro wrong point que no estaba incluido en ninguna de las carreras anteriores del día, ni del día anterior, ni de la semana. Y entonces va ligando los distintos elementos y va construyendo una nueva ruta. Esa planeación está utilizando elementos que que están fragmentados, pero que arman un nuevo destino, una nueva ruta. De manera que al cerebro le queda más fácil hacer la tarea porque lo puede utilizar los fragmentos de una estrategia, de una percepción para armar una nueva estrategia. Entonces, eso es demasiado complejo. Es demasiado complejo el cerebro, por eso es muy difícil pensar en que un día pues vamos a tener, por ejemplo, un hipocampo artificial. Es que eso es demasiado complicado.
o por lo menos en principio tecnológicamente es demasiado complejo para el desarrollo de la tecnología actual. En todo caso, lo importante es entender esto. Ese tipo de actividad no lo hace la mayor parte de la gente. Es la menor parte de la gente la que hace ese procesamiento. O sea, que el despertar pleno, el ser consciente plenamente de lo que estamos haciendo, eso no es de todo el mundo. ¿Saben cuánta es la proporción de la gente que estudia 4 años para ser taxista en Londres cuando presenta el examen final? Solamente 1/3. O sea, de 100 personas que presenten ese examen, solamente lo ganan 30. El 70% de los londinenses que estudiaron 4 años se quedan por fuera, no pueden ser taxistas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es fácil estar tan atento, que estemos aprendiendo en cada momento y que estemos utilizando la percepción detallada que hicimos en cada uno de las sesiones de entrenamiento o de las sesiones de trabajo, que las estemos procesando tan bien que podamos archivarlas y mantenerlas listas para ser utilizadas en un nuevo trazado o en un nuevo objetivo. Es la menor parte de la gente. Y lo que sabemos es que, por ejemplo, hoy por hoy, se calcula que en Estados Unidos, más o menos a mitad de este siglo, habrá unos 20 millones de personas con Alzheimer. Con Alzheimer. O sea, 20 personas que ya ni siquiera saben quiénes son. 20 millones de personas que no reconocen a sus hijos, a su esposo o a su esposa, que no saben quiénes son y que sobre todo ni siquiera pueden saber y tener claro qué van a hacer mañana. Porque hay una correlación absolutamente clara entre la incapacidad de recordar y la incapacidad de prever lo que va a suceder y lo que van a hacer. Entonces, no solamente no recuerdan y han perdido no solamente su memoria inmediata, sino que han perdido su memoria completa. Pero además no saben que no pueden dar razón de lo que van a hacer mañana, ni lo de que van a hacer ni siquiera hoy mismo. Es que el problema es que pierden toda su capacidad de anticipación. En ese caso estamos diciendo que esa gente que la mente de esa gente está dormida, que no está despierta. Y hay un hecho muy clave y muy contundente, y es que miren, cuando nace un reencarnado en Oriente, uno de los lamas, por ejemplo, tibetanos, se cuida mucho al nuevo personaje. ¿Por qué? Porque él tiene que hacer un esfuerzo, el esfuerzo de todos los días y de cada momento por aprender sus nuevas circunstancias, por aprender y formar esos recuerdos que le vayan a ser útiles en esta nueva vida. Si él no es que renazca de una vez con todo el conocimiento que tenía en la anterior vida, nace teniendo que trabajar y construir los nuevos recuerdos. O sea, no se puede exonerar de todo el trabajo que eso necesita, que es el trabajo ordinario de una vida normal. Porque si no, entonces casi que llegaría de una vez como un Superman, y eso no es así. Llega como una persona normal, común y corriente, y tiene que desarrollarse. Y en todos los casos donde se hace un tratamiento específico de una persona que perdió su control mental y ya no tiene sino casi que una vida vegetativa y empieza un proceso de rehabilitación, tiene que volver a empezar a aprenderlo todo. O sea, no despierta la mente de una vez, como quien dice, yo fui un juez extraordinario en mi país, y entonces ya soy otra vez juez. No, tiene que volver a despertar y tiene que volver a aprender y tiene que volver a responsabilizarse. Es un problema que
hay que entender, porque nosotros pensamos mágicamente y falsamente que la mente, por ser única y por ser una, ya está lista para actuar, y no es así. Necesita también desarrollarse, y también necesita aprender, y necesita formar nuevas experiencias, y necesita aprender y descomponer las experiencias para poderlas utilizar en la planeación del futuro que tenga en cada existencia, en cada vida. Eso es básicamente el mensaje más importante para mí, porque el Instituto de Epistemología Genética, también lo dejé consignado en uno de los videos anteriores, muestra claramente que en el declinar mental y afectivo aparece básicamente al final de la vida, cuando la gente se jubila. Cuando la gente se jubila es cuando más frecuentemente aparece la demencia senil, los primeros síntomas del Alzheimer en la vejez, que son aquellos que le hacen perder a la persona la memoria inmediata. O sea, son personas que pueden recordar muy bien lo que les pasó en su juventud, pero se les olvida, por ejemplo, que nos acaban de contar una historia y nos la vuelven a contar. Esa pérdida inmediata, esa pérdida de aprendizaje inmediato, es típica de la demencia senil y típica de los estados iniciales del Alzheimer. Y está directamente asociada, porque buscan genes y buscan proteínas y buscan elementos químicos que expliquen qué pasa a nivel de la química y de la neurología cuando aparece el Alzheimer, pero no se dan cuenta que clínicamente hay muchas evidencias de cómo va a aparecer el Alzheimer, y la primera importante evidencia constatada por el Instituto de Epistemología Genética en Ginebra es la ausencia de responsabilidad personal en lo que uno hace. En todos los casos que yo conozco de Alzheimer, siempre se da el caso de que la persona que lo sufre dejó de asumir las responsabilidades normales que tenía en su casa. Así las responsabilidades fueron tan sencillas como elaborar una comida, como organizar la limpieza de la casa, como organizar el trabajo diario y la rutina diaria y estructurarla de acuerdo a las nuevas modalidades o nuevas situaciones que ocurrieron en el día anterior en la casa. O sea, el tener que incorporar diariamente esa responsabilidad de hacer la comida, de hacer la preparación de hacer la tendida de las camas, de organizar la limpieza del hogar. Esa cosa tan elemental, tan simple aparentemente, exige la activación del hipocampo, que recuerde bien todas las tareas necesarias y que pueda llevar esa información al circuito dorsolateral de la corteza prefrontal para hacer un plan de trabajo, un plan diario de trabajo. Y en ese momento está utilizando las estructuras que se utilizan tanto en la recordación, como es el hipocampo, como en la planeación, como es el circuito dorsolateral de la corteza prefrontal. Digo esto porque me parece muy importante que nosotros estemos claros que el Alzheimer es, en principio, la consecuencia natural de exonerarnos de la responsabilidad de planear la actividad diaria, de hacer una planeación estricta de lo que vamos a realizar. Cuando queremos exonerarnos del trabajo diario, nosotros estamos camino del Alzheimer. Y entonces, y clínicamente hay muchas evidencias de eso. Una persona que llega, por ejemplo, a un museo y que en lugar de mirar el cuadro que está ahí al frente, detallarlo con cuidado, que representa cómo están dispuestos los personajes, cómo están vestidos, qué están haciendo, detallando un poquito las facciones, las expresiones, qué es lo que están queriendo decir o insinuando transmitir. Si no se detiene allá, no aprende.
si él está ahí más o menos medio mirando, pensando qué habrá en la sala siguiente, eso es un típico síntoma de la persona que va a padecer Alzheimer. Eso es característico. ¿Por qué? Porque no está aprendiendo. Porque si uno hiciera ahí un TAC, claramente vería que el hipocampo no está trabajando, que la corteza prefrontal está quieta, está paralizada, que no está activa, haciendo planes y utilizando recuerdos para hacer un planteamiento de futuro. Entonces es importante darse cuenta que la gran mayoría de la gente en nuestra cultura quisiera exonerarse de la responsabilidad del trabajo. Y por eso no es extraño que esté creciendo y que vaya a crecer más cada día el porcentaje del Alzheimer en Occidente. Yo les ruego que se esfuercen, que amen el esfuerzo, que hagan cada cosa que aborden durante el día con toda la atención posible. Así sea bañarse, así sea limpiarse los dientes, así sea escribir una pequeña nota, así sea hacer la lista del mercado, así sea cada actividad que realicen con toda la atención, porque eso nos garantiza que estamos aprendiendo en ese momento. Y que si alguien después de que lavamos los platos nos pregunta, ¿usted sí lavó el cucharón de palo que yo traje ayer? Le podamos decir, sí señor, fue el primer cubierto que cogí porque era el más grande de todos. Y además le observé que tiene un pequeño despicadito en la punta de la cuchara. Y lo toqué específicamente. Y lo lavé y lo puse a secar encima de la olla roja. Allá, que allá tiene que estar. ¿Por qué? Porque somos conscientes y nosotros ponemos toda la atención y utilizamos y hacemos que nuestros cerebros todos actúen en la tarea que abordamos. De nuevo, mucha suerte.